Hola, esta semana toca un grupo bastante reducido de sonidos, pero que tienen muchas características en común. Bueno, todos menos uno de ellos que quedaba suelto de alguna forma y lo hemos acogido. La semana 8 está dedicada a las róticas. Los sonidos róticos son aquellos que recuerdan de alguna forma a algún tipo de R. De hecho, el nombre rótico viene del nombre de la letra R en griego, que era ro. Si observáis en la tabla, vais a ver que tenemos róticas en distintos puntos de articulación, por ejemplo, alveolar, retrofleja, uvular, también en distintos modos de articulación, vibrante, percusiva, aproximante. Entonces cabría pensar que no hay ningún aspecto aparente que realmente aglutine a todos estos sonidos, ¿no? Nos podemos preguntar qué es lo que tienen en común en verdad para que a pesar de estas diferencias en punto y en modo de articulación sigamos detectando como un cierto aire de familia, ¿no? Que es eso que hace que digamos, sí, pero es que son tipos de R. Bueno, pues lo que caracteriza a las róticas es que tienen una constricción secundaria en la faringe, es decir, la raíz de la lengua se retrasa y produce un estrechamiento en la faringe. Eso dota a estos sonidos de una resonancia especial y específica que es lo que los caracteriza como róticos. Y luego, como decía, hemos acogido aquí a la vibrante bilabial, porque bueno, ya que íbamos a ver el resto de las vibrantes, pues si no, quedaba descolgada, pero quiero que quede claro que la vibrante bilabial no es una rótica, de hecho no puede ser un sonido rótico si no tiene implicación de la lengua, porque como acabo de explicar, una de las características es que tiene que producirse un movimiento hacia atrás de la raíz de la lengua. Entonces, bueno, vamos a empezar precisamente por este sonido, por la vibrante bilabial, que es simplemente convertir en consonante eso, o el movimiento de vibración de los labios. Como cuando hacemos así. ¿Vale? Pues esto mismo hecho consonante, pues sería bra, abra, abra, abr. ¿De acuerdo? A veces, si cuesta iniciar este sonido, bueno, pues está bien humedecerse un poco los labios, mojarse así un poco, ¿no? Pues a lo mejor con la lengua y de esta manera pues resulta más fácil pronunciarlo. ¿De acuerdo? Me interesa en verdad agrupar este sonido con los siguientes vibrantes que sí son róticos, porque en el fondo el mecanismo de vibración es el mismo, siempre. Es decir, no somos nosotros los que voluntariamente juntamos y separamos pues, los órganos articulatorios en cada caso, pues los labios, o cuando ahora veamos los tipos de R's, pues la lengua en el lugar que sea, ¿no? Es decir, cuando yo hago no estoy haciendo sería algo distinto, ¿verdad? Es el aire al pasar el que produce la vibración. Esta vibración se debe al efecto Bernoulli. Es exactamente lo mismo que produce la vibración de los pliegues vocales. Es decir, la única parte voluntaria es la iniciación de esa vibración. Tenemos que juntar los labios para conseguir que se acumule presión de aire detrás de ellos, pero por otro lado tienen que estar más o menos relajados los labios para que el aire pueda abrirse paso, salir, y al salir una ráfaga de aire a gran velocidad por un lugar estrecho, se produce una succión, que es eso, el efecto Bernoulli, y entonces se vuelven a juntar. De esa manera empieza el ciclo de nuevo. Al estar cerrados, se empieza a acumular presión detrás hasta que los vuelve a abrir, sale la ráfaga y succión. ¿De acuerdo? Entonces, si uno comprende esto con el movimiento de los labios, de vibración de los labios, es relativamente fácil extrapolarlo luego a la vibración de la R
la R vibrante del español, porque en el fondo es lo mismo. No somos nosotros los que movemos la punta de la lengua, sino que hay que conseguir que sea el aire al pasar el que la mueva. Claro, esto, por un lado, es cierto, es así de fácil, es decir, la responsabilidad no recae en nosotros, sino en el efecto Bernoulli, pero sí que es un sonido complicado porque es difícil conseguir un equilibrio entre la tensión y la relajación que son necesarias para que suceda esta vibración. Por un lado, tiene que haber mucho empuje de aire subglotal, ¿no? Es decir, tiene que haber un apoyo, por ejemplo, diafragmático que sea bastante firme y entonces conseguir con eso un aporte de aire, de flujo de aire suficiente. El contacto inicial del ápice de la lengua en los alveolos para la R vibrante alveolar pues tiene que ser más o menos firme, pero por otro lado no puede uno, cuando no pronuncias bien la R, a veces te obsesionas tanto que quieres hacer mucha fuerza, entonces apoyas con demasiada fuerza el ápice de la lengua contra los alveolos. Y entonces eso no permite la vibración pues natural, mecánica del ápice de la lengua, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Tiene que haber un contacto suficiente como para que efectivamente haya un cierre y empiece a acumularse presión, pero al mismo tiempo tiene que estar relajado para que el aire pueda salir. Donde sí que tiene que haber mucha tensión es en los laterales de la lengua contra las paredes laterales de la boca y entre las muelas, digamos, porque tenemos que evitar que el aire se escape por los laterales y de esa manera realmente conseguir que se acumule presión para que el aire intente abrirse paso hacia adelante por el canal central, separando el ápice de la lengua, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa sería un poco las características especiales de la R vibrante del español. Hay otras lenguas que tienen una vibrante en otro punto de articulación que es el uvular. En este caso, en vez de ser el contacto entre el ápice de la lengua y los alveolos, sería entre el postdorso de la lengua y la úvula. Y en realidad es la úvula la que vibra, ¿vale? Porque, bueno, pues por la pequeña masa que tiene y por las propiedades de la úvula, pues es más fácil que sea ese órgano el que en este caso se separa y se vuelve a juntar del postdorso de la lengua. Esta es, por ejemplo, la R francesa, la R alemana, la prototípica, ¿vale? Hay dialectos del francés y del alemán que tienen otros tipos de Rs. A veces tienen, de hecho, la nuestra, la alveolar, y en ópera francesa, por ejemplo, se fomenta más que sea ese sonido, porque, bueno, pues tiene más sonoridad y es más fácil prolongarlo en el tiempo, entonces cuando estás cantando lírico, pues favorece. Y, y luego también tienen variantes fricativas de la uvular, ¿vale? Ojo, no hay que confundir la vibrante, que es la que se transcribe como una R versalita, con la fricativa uvular, que se transcribe con esa misma R versalita, pero patas arriba, digamos, ¿vale? Esa ya la vimos en su momento, hace 2 semanas. Entonces, bueno, pues sonaría ra, 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 ¿vale? Con esa vibración de la úvula. Bien, después tenemos algunas róticas que son percusivas. Por ejemplo, la del español, que es una percusiva alveolar. Hay un contacto completo entre el ápice de la lengua y los alveolos, pero es ultra breve. Esa es la característica que define
un sonido percusivo. Ra, ara, ara, ar. En español las percusivas no pueden aparecer en inicio de palabra precisamente porque esa es una posición de refuerzo consonántico que tiende a alargar la pronunciación de las consonantes y de alguna manera se siente como incompatible con la ultrabrevedad típica de estos sonidos. Eso no quiere decir que estos sonidos estén universalmente excluidos de la posición inicial de palabra, ¿vale? Porque, por ejemplo, en japonés puede aparecer tranquilamente, pero en español pues esto ha cobrado carta de naturaleza como regla fonológica del idioma. Este sonido, o uno muy parecido, existe en las variedades americanas del inglés cuando debilitan, por ejemplo, una T o una D, ¿no? Y en vez de decir, por ejemplo, city, dicen city. Hay una pequeña, sutil diferencia, es que la percusiva del español se pronuncia siempre con una trayectoria recta desde donde está la lengua en su posición previa, ¿no? a los alveolos. Mientras que en la del inglés lo que ocurre es que la lengua va un poco hacia atrás y en su paso hacia adelante toca los alveolos. Es una trayectoria más indirecta, motivada por la base de articulación más relajada en general del inglés, a la que no le gusta tanto pues esas trayectorias tan directas, ¿no? Y luego tenemos la posibilidad de hacer una percusiva retrofleja, que sería ra, ara, ara, ara. ¿Vale? Pues ya conocéis cuáles son las características de las retroflejas, donde es exactamente ese punto de articulación. Simplemente sería cuestión de hacer una especie de R, pero retrofleja y recordad siempre muy rápida, porque esa es la característica de las percusivas. Y por último tenemos un tipo de aproximantes que pueden ser también dentro del grupo de las róticas, alveolares o retroflejas. Por ejemplo, ra, arra, arra, ar sería la alveolar y la retrofleja, aparte de tener la punta de la lengua volteada hacia atrás y hacer la constricción con la cara inferior del ápice de la lengua, en el caso de las róticas retroflejas suele acompañarse también de una labialización. Es decir, si una de las características acústicas de las retroflejas tienen que ver con que hay una mayor distancia desde el punto de articulación hasta el final del tracto vocal, porque estoy poniendo la lengua más atrás, yo consigo incrementar ese efecto, esa diferencia, si además alargo el tracto vocal hacia el otro extremo con una protrusión de los labios. Entonces, es como que esas dos características articulatorias refuerzan la misma intención acústica. En este caso, pues sonaría ra, arra, arra, ar. Es, incluso podéis pensar como una especie de W, pero rótica, es decir, con tintes de R, para lo cual tenemos que retrasar la raíz de la lengua para crear esa constricción secundaria en la faringe.